Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Con motivo de la reciente celebración del Día de la Niña, en el programa de hoy contamos en el estudio con Laura Lora Ballestas, que es responsable de comunicación de la campaña La Luz de las Niñas, que es el programa con el que Entre Culturas, de la mano de Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, ha acompañado a más de 58.000 niñas de distintos países de África y América Latina desde el 2012. Son niñas con alto riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia, niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o refugio, con riesgos de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas, algunas de ellas con alguna discapacidad o víctimas de matrimonio precoz, de conflictos o de violencia sexual. Y bajo este paraguas, la organización pretende disminuir esta situación de violencia física, psicológica y sexual que sufren las niñas a través de 3 líneas fundamentales: atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia, prevención de la violencia y acceso educativo para las niñas. Y ya les he dicho que vamos a hablar con Laura Lora Ballesta, pero también con Paula Casado, que es la responsable de comunicación y fundraising del Servicio Jesuita a Refugiados en África del Este y que en estos últimos tiempos está trabajando en Sudán del Sur. Por eso quería preguntarte, Paula, ¿cuál es el contexto de las niñas en Sudán del Sur y cuáles son los principales desafíos para poder continuar con su educación? Bueno, pues entrando un poco en materia, la situación de desigualdad que sufren las niñas en Sudán del Sur es muy profunda y está muy arraigada en las prácticas tradicionales del país. Para la mayoría de comunidades sudsudanesas, tener una hija se considera una bendición, pero no en el sentido en que nos gustaría, sino más bien por todo lo contrario. Una niña es una futura fuente de ingresos. Algún día esa niña tendrá edad para casarse, aquí estamos hablando a lo mejor de los 11, 13 años de edad, y algún hombre estará dispuesto a pagar mucho dinero para llevársela a casa. Pero claro, en todo este proceso las niñas no tienen ni voz ni voto. Son una bendición no por ser un regalo del cielo, como diríamos nosotros, sino por ser un bien con el que hacer negocios y lucrarse a costa de su libertad. Una niña en Sudán del Sur no es dueña de sus decisiones ni de su vida, más bien todo lo contrario. En el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, justo en la frontera con Sudán del Sur, tenemos un centro de protección para mujeres cuya vida está en peligro por temas relacionados con violencia de género. En este centro tenemos a muchas jóvenes sudsudanesas que por una razón u otra no aceptaron casarse con quien fuere que su padre había decidido. Y consecuentemente la propia familia está dispuesta a asesinar a su hija, sobrina o nieta por la vergüenza que implica a la familia esa renuncia de la niña. Se considera una falta gravísima al honor de la familia y los castigos pueden llegar a la muerte. Desgraciadamente hemos conocido ya muchos casos. Más allá de las tradiciones culturales que perjudican la libertad y salud de las niñas, la pobreza suele ser otro agravante de dichas violencias. En muchos casos las familias no pueden proveer y cubrir las necesidades básicas: comida, jabón, compresas, ropa, por lo que en algunos casos los hombres del pueblo ofrecen a las niñas todo lo que puedan necesitar ellas o sus familiares, pero a un precio muy alto. Y Julia, aquí no hablamos de dinero, aquí hablamos de violaciones y favores sexuales. Hay muchos hombres que se aprovechan de estas situaciones de desesperación y abusan sexualmente de niñas, porque aquí estamos hablando de niñas, hasta que un día se quedan embarazadas y son repudiadas o peor, obligadas a casarse con su violador, para de nuevo no deshonrar a la familia. Y ya no hablemos de enfermedades de transmisión sexual, de los problemas médicos derivados de embarazos precoces, del trauma. Luego, cuando hablamos del acceso a la educación, esta mentalidad y percepción del rol y el valor de las niñas tiene también un peso muy importante. La creencia general es que las niñas no pertenecen a la escuela. Sí, en pleno siglo XXI todavía tenemos comunidades enteras que realmente consideran que el lugar de la niña y la mujer es en casa, cocinando y cuidando de los niños. Es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, en muchos casos, las familias deciden no enviar a sus hijas al colegio. ¿Para qué?
si su único objetivo es casarse, criar y cuidar de la casa mientras el marido trabaja y trae el dinero a casa? Además, cuando las niñas se casan, deben saber ocuparse de todas las tareas domésticas. O por lo contrario, otra vez, sería una falta muy grave al honor de la familia quien no habría criado a su hija como deberían. Dominique Sigaud, en el libro La maldición de ser niña, comenta un poco esta realidad, por la cual mientras las niñas sean responsables del honor de una familia entera, no podrán jamás ser dueñas de sus decisiones. Las niñas en Sudán del Sur acarrean un yugo opresor, que las ve como ganado y a su vez las responsables de la familia y de su honor. No importa el precio que tengan que pagar ellas, a nadie le importa, es su obligación. Y estos son solo algunos de los tipos de violencia que sufren las niñas en el país. Pero si tuviéramos que enumerarlas todas, tendríamos que hacer un capítulo de 5 horas. Es por ello que el Servicio Jesuita para los Refugiados, JRS, gracias al apoyo de nuestras organizaciones hermanas como Entre Culturas o el Proyecto Luz de las Niñas, trabajamos muchísimo con esta realidad, para promover la escolarización de las niñas, alejarlas de las prácticas culturales perjudiciales y ayudar un poco a cambiar esta mentalidad tan opresiva que en algunos casos llega a ser letal. Laura, a mí me gustaría que tú nos contaras de una forma más detallada en qué consiste este trabajo de la luz de las niñas que se lleva a cabo con la colaboración del Servicio Jesuita al Refugiado en Sudán del Sur. Bueno, con Luz de las Niñas trabajamos en Sudán del Sur, en la zona en el sudeste del país, en Yambio, desde hace 4 años ya. Principalmente trabajamos con niñas que se encuentran en situación de desplazamiento interno y el principal objetivo del proyecto ahí es garantizar un acceso a la educación de las niñas y mantenerlas en la escuela, es decir, evitar el abandono escolar. Uno de los problemas principales con los que nos encontramos es que las niñas no tienen suficientes espacios para socializar, dedican muchísimo tiempo a las tareas del hogar y tienen muy pocos espacios en los que poder estar también seguras. La mayoría de las niñas nos cuentan que la escuela es el espacio en el que más seguras se sienten y por eso también trabajamos mucho con la comunidad educativa para que puedan asegurar este tipo de espacios donde las niñas puedan aprender sobre sus derechos y donde también tengan acceso a otros modelos que les permitan ampliar sus horizontes, ¿no? Mucho más de, por ejemplo, del matrimonio inmediato o de los embarazos precoces. ¿Cómo es trabajar con ellas? Pues bueno, el proceso que hemos seguido de trabajo ahora en Sudán del Sur, que estaba ahí hace un par de meses, la verdad es que ha sido difícil porque las niñas, ha sido sobre todo un reto, yo diría. Las niñas tienen historias de violencia muy fuertes y bueno, el principal objetivo que tenemos en la campaña La Luz de las Niñas siempre es que lo principal es el bienestar psicológico de las niñas. Muchas veces al trabajar con ellas en estos procesos siempre se corre el riesgo de que revivir este tipo de experiencias traumáticas para las niñas sea un problema, pero siempre todos estos procesos los seguimos con psicólogas, con especialistas que acompañen a las niñas en estos procesos. Entonces, difícil en ese sentido, pero por otra parte también las niñas con las que nos encontramos en Sudán del Sur, en la zona en la que trabajamos, son niñas muy conscientes de sus derechos, muy reivindicativas y con muchas ganas de hablar y de cambiar la situación que viven, así que fue también como muy, muy bonito. Y una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención fue que en una de estas sesiones con las niñas, al principio la psicóloga siempre nos dice que tenemos que hacer alguna actividad para romper el hielo, para que las niñas que... ¿De qué edad son? Exacto, eso iba a decir justo ahora, que las niñas son de un máximo de 14 años. Tienen normalmente entre 9 y 14, 15 años. O sea que algunas son muy pequeñitas. Entonces siempre hacemos alguna actividad para romper el hielo en el que se le pregunta a las niñas, por ejemplo, qué animal querrías ser o con qué animal te identificas. Y aunque parece una actividad, digamos, baladí, ¿no? Porque no forma parte del proceso en sí, incluso de aquí ya se sacan como titulares, ¿no? Y es que las niñas, la mayoría de ellas, a mí me sorprendió que decían: quiero ser una leona para ser fuerte, para ser segura. Querían ser pájaros para volar y ser libres, monos para saltar por encima de los árboles, ver el cielo, ser libres. Y yo creo que es como muy... o sea, deja muy claro cuál es el deseo de las niñas de Sudán del Sur, ¿no? Que es
vivir libres, seguras y sin miedo. Una pregunta para Paula. Paula, habéis diseñado un libro de historias de niñas en distintos países de África del Este. ¿Cómo ha sido este proceso en los diferentes países y el resultado obtenido? ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de este libro? Bueno, pues la verdad es que ha sido todo un reto hacer este librito, pero la verdad es que ha sido súper bonito de hacer, súper interesante y estamos muy contentas con cómo está saliendo el libro de I Will Tell You My Story, de contar mi historia en castellano. El proceso fue un poco complejo porque al fin y al cabo pretendíamos sentarnos con niñas menores de 15 años para que nos hablaran abiertamente de sus situaciones de violencia que habían sufrido, ¿no? Que en algunos casos han sido experiencias muy duras. Entonces el mayor reto fue un poco cómo hacerlo respetando el principio humanitario de do not harm, no dañar, no hacer daño, cómo evitar reforzar el trauma a través de hacerles revivir todo. Entonces lo que hicimos fue contar con el apoyo de Aliya Saa, una psicóloga keniata especializada en psicología infantil y adolescente, para diseñar bien la actividad con las niñas, precisamente para asegurar que se sintieran en todo momento a gusto, cómodas, seguras y evitar hacerlas pasar por un mal rato al tener que revivir ciertos recuerdos o al hablar de realidades que están sufriendo actualmente. Y al fin y al cabo, Julia, yo soy comunicadora, yo no soy psicóloga, por lo tanto tuvimos que hacer muchos deberes, antes de empezar las dinámicas con las niñas. Entonces, con algunos juegos, con herramientas para actuar en casos de estrés, con dibujos, con metáforas y con otros tipos de recursos, pudimos llevar a cabo las 5 sesiones distintas donde sacamos las historias del libro. Trabajamos con niñas en Kenia, en Uganda, en Etiopía y en Sudán del Sur, con grupos de entre 5 y 10 niñas de distintas edades entre 5 y 14 años. Las niñas hablaban de sus vidas, de sus experiencias, de sus amigas, y a través de este ejercicio nosotras tomábamos notas de todas las experiencias o sentimientos que las niñas compartían. Más adelante recogimos estas historias y a partir de ellas escribimos 6 testimonios que incluían diferentes elementos de distintas niñas. Obviamente usando nombres y detalles personales ficticios, pero sí que todas las experiencias de violencia o anécdotas y sentimientos que se recogen en el libro son todas historias reales compartidas por niñas. Cada historia se centra en una temática o un tipo de violencia distinto, por ejemplo, el rol de las niñas en casa, la negación al derecho de ir a la escuela, el tabú relacionado con la menstruación o la violencia sexual o incluso la guerra. Cada cuento va acompañado de 1 o 2 dibujos hechos por las mismas niñas y contamos con el apoyo de Jean Matarol y su estudio de diseño gráfico Studio, que hicieron la portada y contraportada, preciosas, por cierto, donde se ve una niña llevando un cántaro como representación del peso que llevan las niñas en esta región, ya no solo en Sudán del Sur. Más allá de estas 6 historias, mencionamos un poco qué hacemos como JRS para luchar contra estas realidades y qué puede hacer el lector para ayudar a las niñas que sufren violencias de todo tipo. La verdad es que a un nivel más personal, desde el minuto 1 que se nos ocurrió hacer este proyecto con Luz de las Niñas, me hacía muchísima ilusión, a la vez que muchísimo miedo. Un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? De conseguir llevar a cabo dinámicas con las niñas sin hacerles daño ni revivar traumas, ¿no? Y la verdad es que gracias al apoyo de mis compañeras, de Laura, quien estuvo también presente en la sesión que hicimos en Sudán del Sur, y del trabajazo que hizo Aliya, la psicóloga, el resultado fue fantástico, fantástico. Honestamente, muchas de estas niñas fue brutal trabajar con ellas. Algunas sí que pobrecitas, eran súper pequeñas y no entendían mucho, pero había otras, la mayoría, que siendo aún crías, en verdad, la forma en la que hablaban, en la que reivindicaban sus derechos, que denunciaban las realidades, era, yo qué sé, era envidiable, ¿no? Era loable. De hecho, Laura seguro que te puede contar algunos casos de niñas que se merecen un micro y que las lleven a Naciones Unidas para hablar en frente de los dirigentes que de verdad pueden incidir en todo esto, ¿no? Para mí fue un ejercicio súper útil y ya no hablo del libro, sino de participar, ¿no? De poder participar en estos espacios con niñas que son vocales, que son fuertes, que son resilientes y que en muchos casos, por desgracia, han perdido la inocencia que deberían tener las niñas a su edad por culpa de todo lo que han visto o lo que han vivido, ¿no? Y se convierten en pequeñas, grandes mujeres a edades muy cortas. Pero sí, la verdad es que estamos súper contentas con todo el ejercicio y el resultado final, que es este librito de historias y testimonios.
De momento lo tenemos solo en inglés y más adelante veremos si traducirlo al castellano y a lo mejor, no sé, que se pueda utilizar como material didáctico en algunos coles o para el público en general. Pues Laura, a mí me parece interesantísimo lo que nos acaba de contar Paula, este libro de historias. Hablabas también de un informe. ¿Puedes darnos algún titular sobre ese informe que habéis descubierto en todo este trabajo que se está llevando a cabo? Sí, bueno, de todo este proceso que comentaba antes, uno de los resultados finales ha sido este informe. Principalmente el informe tiene como objetivo dar a conocer cuál es la situación de las niñas en Sudán del Sur, concretamente en la zona de Yambio, cuáles son las barreras educativas y las violencias a las que tienen que hacer frente, y también una parte muy importante, cuál es el rol de la escuela, que juega un papel, ¿no?, muy importante para la seguridad de estas niñas, y también cuáles son las estrategias de resiliencia que las propias niñas han ido generando a lo largo del tiempo. Un punto muy importante, yo creo, para mí de este informe es que es sobre todo cualitativo, es decir, queríamos que las voces de las niñas estuvieran en el centro y que fueran las propias niñas las que se expresaran y hablaran sobre su situación. Hemos extraído conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, sí, cuéntanoslas. Bueno, lo que pone de manifiesto el informe es que las niñas de Sudán del Sur están expuestas a una gran violencia. El 82% de las niñas que entrevistamos decían que habían sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además, las niñas viven con miedo, es decir, esta violencia no solo tiene un impacto físico, ¿no?, en las niñas, sino que también tiene un impacto muy fuerte en su bienestar mental y psicológico. El 93% de las niñas nos decía que tenía miedo a ser secuestrada, violada o asesinada cuando salían de su casa para hacer cualquier tipo de actividad. De todos los espacios que ellas tienen en su vida, el espacio en el que más seguras se sienten es la escuela. Más del 90% afirma que el espacio en el que más segura se siente es la escuela, y todas coincidían en que les hace sentir mucho más segura tener una profesora mujer en el entorno escolar, que creo que también, ¿no?, dice mucho de la situación en la que viven las niñas. A pesar de que la escuela la vean como en su espacio más seguro, la mayoría de ellas tienen muchas dificultades para poder continuar con la escuela, con su educación, ya sea por temas económicos o también por matrimonio infantil o embarazo precoz. Hay muchísimos embarazos de adolescentes en Sudán del Sur y concretamente en la zona de Yambio, que además se ha acrecentado después del COVID y de la pandemia, porque la situación económica de las familias ha empeorado. Otra de las cosas que nos decían las niñas es que sienten que no tienen control sobre ninguna de las decisiones de su vida, como por ejemplo poder continuar con su educación o si quieren casarse o no quieren casarse. Sienten que tienen una falta de control total. Y por otra parte, por terminar, poner un punto más, digamos, positivo dentro de lo difícil de la situación que viven las niñas de Sudán del Sur. Al final lo que extraemos de este informe es que, a pesar de la dureza de las circunstancias en las que viven las niñas, se muestran optimistas e ilusionadas cuando hablan de su futuro. Es decir, tengamos en cuenta que más del 60% dice que la situación de las niñas de Sudán del Sur es muy mala, pero cuando hablamos de futuro, el 87% se siente muy esperanzada y el 97% de ellas afirma que tiene un sueño que quiere cumplir, que a mí eso me parece también muy importante, ¿no? ¿Y qué tipos de sueños son los que quieren cumplir? Pues la mayoría de sueños están relacionados con la educación. ¿Seguir estudiando? Sí, seguir estudiando, poder ser maestras, sobre todo maestras, médicas, matronas, porque muchas de ellas siempre, cuando les pregunto por qué quieres ser matrona o maestra, porque creen que no hay suficiente apoyo en esos contextos para las niñas y las mujeres, y a ellas les gustaría ver en su futuro más mujeres, ¿no?, en esos ámbitos. Y bueno, en definitiva, se enfrentan a retos enormes, pero tienen mucho que decir sobre sus vidas y sobre el futuro que desean, y yo creo que por eso es importante, ¿no?, tener ese tipo de informes y también este tipo de espacios como este podcast para poder oír las voces de las niñas. Cuesta mucho convencer a las familias
de que las niñas puedan acceder a la escuela, recibir unos conocimientos, una educación? Supongo que hay un trabajo previo al de la escuela, que es trabajar con las familias, trabajar con los padres, ¿no? Sí. Un trabajo también muy importante de la campaña La Luz de las Niñas es precisamente esa sensibilización, ¿no? Porque el trabajo con niñas no puede ser solo trabajo con niñas, tiene que ir acompañado de mucho trabajo con la comunidad, con los líderes y lideresas comunitarios, con la comunidad escolar, para que entiendan la importancia de que las niñas vayan a la escuela. Es difícil, muchas veces creo que las creencias, ¿no?, tradiciones, las normas culturales están muy arraigadas, pero creo que personalmente creo que siempre estamos muy con lo de las normas culturales, tradiciones, pero creo que también es muy importante que tengamos en cuenta que dificulta muchísimo que las personas puedan entender la importancia de la educación de las niñas por la situación económica que está viviendo el país. Con el COVID-19 hemos visto que han aumentado muchísimo los matrimonios infantiles, los embarazos, porque muchas veces, evidentemente no es justificable, pero las familias se encuentran en tal situación de desesperación económica que eso hace, además de que haya tradiciones o normas culturales muy arraigadas, que las familias den a sus hijas en matrimonio a cambio de una dote para poder mantener al resto de sus hijas, poder darles de comer o que vayan a la escuela. Muchas veces es un esfuerzo muy grande. Ahora, por ejemplo, en Sudán del Sur, hace poco el presidente decretó que la escuela fuera pública, que fuera gratis, los gastos, pero claro, no solo es lo que la escuela, sino lo que supone que las niñas vayan vestidas, que las niñas coman, que tengan cuadernos. O sea, el esfuerzo que implica para una familia de Sudán del Sur ahora mismo que una niña vaya a la escuela es grande. ¿Y cómo se financia todo eso? ¿Cómo se financia ese acceso a la educación a través de este programa de Entre Culturas, de Fe Alegría, el Servicio Jesuita al Refugiado? Cualquier persona que quiera colaborar con La Luz de las Niñas puede hacerlo, no solo económicamente, sino también entrando en la página web de La Luz de las Niñas, www.laluzdelasniñas.org, y pueden colaborar compartiendo las historias de niñas que tenemos, ayudándonos a que se oigan las voces de las niñas, firmando la petición que tenemos también en la página web, o compartiendo también todos los recursos que puedes descargar sobre los diferentes países. Pues muchísimas gracias, Laura, muchas gracias, Paula, por acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa, y muchas gracias a todos ustedes que están ahí escuchándonos una semana más. Y para acabar el programa de hoy, lo vamos a hacer con el testimonio de una de estas niñas, Beyoncé, que nos habla de lo que espera del futuro. Mi deseo es ser matrona en un futuro. Porque cuando las mujeres se quedan embarazadas, no hay buenos doctores para tratarlas o matronas para cuidarlas bien y aconsejarlas. En Sudán del Sur estamos sufriendo mucha violencia y las niñas de Sudán del Sur estamos sufriendo por la educación. Si hay educación, habrá desarrollo. Si hay educación, habrá libertad. Si hay educación, habrá cooperación entre los líderes. Necesitamos paz y necesitamos educación. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.